La cifra que podía cambiar el Atlántico. Gancho, 3-6 oraciones. En 1940, mientras Francia caía y Londres se preparaba para lo peor, un almirante alemán miró el mapa del Atlántico y vio una sola arteria, los convoys. Karl Donitz no pidió más submarinos. Pidió una cifra concreta, fría, casi contable, 300 U-Boot operativos. No era un capricho, era un umbral matemático para estrangular a Gran Bretaña. Pero entonces ocurrió algo aún más extraño, aunque Alemania construía sin parar, la cifra nunca llegó cuando hacía falta, y esa demora selló el destino de una guerra mundial. Desarrollo narrativo, documental. La historia suele contarse así: los U-Boot fueron terribles, casi ganan la batalla del Atlántico, y luego el radar, los portaaviones de escolta y ultra lo cambiaron todo. Eso es cierto, pero es incompleto. El rompecabezas central es más incómodo, si Donitz tenía el diagnóstico correcto, porque el Tercer Reich no le dio el medicamento a tiempo, porque 300 y número 100 o 500, y porque, aun cuando la guerra ya era total, la Kriegsmarine siguió peleando con una flota insuficiente, a veces con tripulaciones a medio formar, contra un enemigo que cada mes tenía más barcos, más aviones, más sensores. Donitz desarrolló una idea que sonaba moderna: no perseguir buques de guerra, sino atacar el sistema logístico. La economía británica dependía de importar alimentos, petróleo, munición, materias primas. Si el flujo se rompe, el frente se desmorona sin necesidad de invadir la isla. Por eso su objetivo real no era hundir barcos sino tonelaje, hundir lo suficiente, durante el tiempo suficiente, para que los astilleros aliados no pudieran reponer. Aquí aparece la cifra. Los 300 no eran un número mágico, sino un cálculo práctico, para mantener patrullas constantes en las rutas del Atlántico, considerando tránsito, reparaciones, descanso, reabastecimiento y rotación, necesitaba un pool grande. Una parte estaría en el mar, otra en tránsito hacia las zonas de caza, otra regresando, otra en dique seco. Con menos, los huecos aparecían, los convoys respiraban, y el bloqueo se convertía en un goteo. Y sin embargo, cuando más cerca estuvo Alemania de tener una ventana real, 1940 y 1941, la fuerza submarina era demasiado pequeña. Una interpretación es que el Reich peleaba 3 guerras distintas a la vez: una guerra terrestre de decisión rápida, la obsesión del GIE, una guerra aérea de prestigio y doctrina, la Luftwaffe, y una guerra naval de estrangulamiento a largo plazo, la Kriegsmarine. Y esa última exigía paciencia industrial, coordinación tecnológica y prioridades políticas, justo lo que más faltó. Participación del público / ganchos. Pregunta directa: si pudieras reasignar recursos en 1940, ¿le quitarías acero al ejército o a la Luftwaffe para dárselo a Donitz? Promesa narrativa: en las próximas secciones veremos el cálculo de 300, los choques con Raeder y Hitler, y el momento en que el Atlántico estuvo más cerca del colapso. El Atlántico como frente, economía, rutas y reloj. Desarrollo narrativo, documental. Para entender por qué Donitz insistía, hay que olvidar por un momento los tanques y pensar como un contable de guerra. Gran Bretaña era una potencia industrial y naval, sí, pero también una isla densamente poblada. Importaba una fracción enorme de lo que consumía: alimentos, combustible, metales, químicos. En tiempos de paz eso era comercio. En guerra, se convertía en supervivencia. Los convoys no eran una elección romántica, eran una solución técnica: agrupar mercantes, protegerlos con escoltas, y reducir el número de blancos sueltos. Eso obligaba a Alemania a resolver otro problema: cómo atacar un convoy escoltado, con submarinos relativamente lentos bajo el agua, con comunicaciones vulnerables, con torpedos que no siempre funcionaban como prometía la ingeniería. Donitz respondió con doctrina, la Rudeltaktik, el Wolfpack. En vez de un submarino cazando solo, varios U-Boot coordinados: uno detecta, transmite, otros convergen, atacan de noche en superficie, se dispersan. El detalle clave es que el sistema solo funciona si tienes masa crítica. Con pocos submarinos, la probabilidad de contacto cae. Con pocos contactos, la concentración falla. Y con concentración fallida, el convoy atraviesa el océano. Aquí entra el reloj de 1940-1941. Tras la caída de Francia, Alemania obtiene puertos atlánticos como Lorient, Saint-Nazaire, Brest. Eso acorta rutas hacia las áreas de patrulla, reduce desgaste, aumenta días útiles en zona. Es una oportunidad. Pero es una oportunidad que exige lo mismo que siempre exige la guerra naval: tonelaje, entrenamiento, motores, baterías, torpedos, astilleros. Y el adversario no está quieto.
Los británicos mejoran escoltas, introducen escoltas especializados, mejoran el HF/DF para rastrear transmisiones, amplían cobertura aérea. Más tarde llegarán portaaviones de escolta, radares compactos, armas antisubmarinas y coordinación con inteligencia de señales. El punto es que el mejor momento para Alemania no era 1943, cuando por fin construía mucho, sino antes, cuando el enemigo aún estaba adaptándose. Pero entonces ocurrió algo aún más extraño. El Reich, obsesionado con victorias rápidas en tierra, trató la guerra naval como un frente auxiliar demasiado tiempo. Dönitz pedía un instrumento estratégico de asfixia. Berlín entregaba, a menudo, una flota de oportunidad, útil para golpes, insuficiente para un bloqueo total. Participación del público/ganchos. ¿Crees que el Atlántico se decide por tecnología, radar/sonar, o por industria? ¿Quién produce más? Teaser, en la siguiente sección, el choque de visiones entre Dönitz, Raeder y Hitler, submarinos versus grandes barcos. Actores y motivaciones, Dönitz contra el resto del Reich. Desarrollo narrativo, documental. Karl Dönitz no era un soñador, era un doctrinario con obsesión por el método. Venía de la Primera Guerra Mundial y del recuerdo de que los submarinos casi habían doblegado a Gran Bretaña, hasta que llegaron contramedidas, convoys y, al final, el agotamiento político. Su conclusión, la próxima vez no bastaba con tener U-Boot, había que tener suficientes, desde el primer día, y coordinados. Pero la Kriegsmarine era una institución con otra herida, la humillación de Versalles, la reconstrucción lenta, la fascinación por el estatus de gran potencia que otorgan los acorazados. El gran almirante Erich Raeder, jefe de la Marina hasta 1943, defendía una estrategia más amplia, submarinos, sí, pero también superficie, cruceros, acorazados, corsarios. En parte por doctrina, en parte por política, un arma estratégica visible se vende mejor en Berlín. Un U-Boot hunde en silencio, un acorazado impone prestigio, hasta que lo pierdes. Y sobre todos, Hitler. Sus intuiciones navales eran irregulares. Admiraba los grandes gestos, desconfiaba de guerras largas, y su foco era el continente, derrotar a Francia, luego mirar al este. Si el objetivo central se llama Barbarroja, cualquier inversión que no prometa resultados rápidos se vuelve sospechosa. Dönitz pedía un programa industrial sostenido que daría frutos completos más tarde. La política del Reich prefería victorias inmediatas. La cifra de 300 aparece en ese choque, es una forma de decir no me den migajas. Dönitz no quería un aumento incremental, quería el umbral en el que su doctrina se vuelve decisiva. Y para eso debía ganar una batalla burocrática, más acero, más motores diésel, más astilleros, más baterías, más torpedos fiables, más tripulaciones entrenadas. Cada uno de esos recursos también lo pedía el GIE para tanques, la Luftwaffe para aviones, y la industria para reparar bombardeos y producir munición. Un documento que aún se está discutiendo en el sentido historiográfico, no por su existencia, sino por su interpretación, es la serie de memorandos y discusiones internas sobre prioridades navales. ¿Alemania debía apostar por el bloqueo submarino como vía principal? Una interpretación es que, incluso si Hitler hubiera querido, el sistema industrial y administrativo nazi, con competencias solapadas, rivalidades y decisiones personalistas, dificultaba mantener una prioridad coherente durante años. En resumen, Dönitz tenía una estrategia de estrangulamiento. Raeder, una visión de flota equilibrada con símbolos. Hitler, una guerra terrestre con horizontes cortos. De ese triángulo salía una consecuencia fatal, la cifra se aprobaba tarde, a medias, o se cumplía cuando el enemigo ya había cambiado las reglas. Participación del público/ganchos. ¿Qué pesa más, el mejor plan o el poder político para imponerlo? Próximo giro, cómo funcionaba en la práctica el Wolfpack, y por qué dependía de comunicaciones, que se volvieron un talón de Aquiles. El plan submarino, Wolfpacks, torpedos y la ilusión de control. Desarrollo narrativo, documental. La teoría de Dönitz era elegante, patrullas en líneas de búsqueda, contacto inicial, llamada por radio, concentración nocturna, ataques en superficie para aprovechar velocidad y maniobra. Eso requería disciplina, entrenamiento y, sobre todo, comunicaciones. Los U-Boot eran depredadores, sí, pero depredadores conectados a un centro de mando que asignaba zonas, corregía rutas, coordinaba convergencias. Durante un tiempo, la táctica funcionó. En 1940-1941, los convoys sufren. Hay momentos, y esto es crucial, donde los británicos sienten que el Atlántico se les escapa. Los mercantes arden de noche, los escoltas disparan a sombras, y el océano parece demasiado grande para controlarlo. Dönitz ve confirmación
Con más submarinos, la presión sería constante. Pero el plan tenía vulnerabilidades internas. La primera, torpedos. En los primeros compases de la guerra, Alemania arrastró problemas con espoletas magnéticas y de contacto, algunos torpedos detonaban antes, otros no detonaban. Eso no arruina la campaña por completo, pero reduce eficacia, genera dudas, desperdicia oportunidades. La segunda, entrenamiento. Construir cascos es una cosa, formar comandantes, navegantes, operadores de radio y mecánicos capaces de sobrevivir en un tubo de acero bajo cargas de profundidad es otra. La tercera, logística de submarinos. Puertos, diques, repuestos, baterías, torpedos, combustible. El U-Boot que no sale a patrullar no cuenta en la cifra. Y la cuarta vulnerabilidad era el secreto. Para coordinar manadas, transmitían. Y toda transmisión puede ser escuchada, localizada, analizada. Los británicos desarrollaron HF/DF para obtener rumbos por radiogoniometría, y además tenían una ventaja que Alemania subestimó, el esfuerzo criptográfico de Bletchley Park. Aquí conviene precisión, ultra no fue una varita mágica constante, hubo periodos de acceso y periodos de oscuridad. Pero, en conjunto, la inteligencia de señales se convirtió en un multiplicador. Entonces, la pregunta se vuelve más dura: si el Wolfpack necesita radio, y la radio delata, ¿300 submarinos habrían cambiado el resultado, o solo habrían ofrecido 300 blancos más a una red antisubmarina en crecimiento? Los historiadores no están de acuerdo del todo. Una interpretación es que antes de que la cobertura aérea y la coordinación antisubmarina maduraran, una masa mayor sí podría haber creado una crisis logístico-política insostenible para Londres. Otra interpretación, la capacidad industrial aliada, especialmente con Estados Unidos en guerra, habría compensado incluso pérdidas mayores. Pero lo indiscutible es el punto de Dönitz: sin masa crítica, ni siquiera llegas a probar tu hipótesis estratégica. Con pocos U-Boot, el Atlántico no se estrangula, se irrita. Participación del público /ganchos. ¿Crees que la radio fue el pecado original del Wolfpack? Próxima sección, el instante político, la orden implícita, en el que 300 se convierte en petición urgente y el Reich elige otras prioridades. El punto de decisión, porque 300 se volvió una batalla interna. Desarrollo narrativo, documental. No hubo una sola escena con un sello rojo que diga aprobado, 300 U-Boot. La decisión fue más tóxica, una sucesión de prioridades, presupuestos y urgencias donde el submarino compite contra todo. Por eso, el punto de decisión aquí es una ventana 1939-1941, los meses en los que Alemania decide, de hecho, qué tipo de guerra quiere pelear. Dönitz presionó para que la producción submarina se expandiera con fuerza. La idea, si la guerra se alarga, y él asumía que se alargaría, Alemania necesita el arma que golpea donde el enemigo es más vulnerable, el transporte marítimo. Su cifra de 300 era un instrumento de persuasión, con menos, el efecto es insuficiente, con 300, la presión se vuelve sistémica. El problema fue que el Reich entró en guerra con una estructura industrial aún en transición. Alemania había rearmado, sí, pero no era una economía movilizada al nivel que alcanzaría más tarde. Además, la producción naval tiene inercias largas, astilleros, mano de obra especializada, cadenas de suministro. Cambiar prioridades en 1940 no produce 300 U-Boot en 1940, produce resultados escalonados. Y luego está la gran distracción estratégica, Barbarroja. Preparar la invasión de la URSS absorbe acero, transporte, combustible y mentalidad. Si tu plan central es derrotar a la Unión Soviética en una campaña rápida, la guerra naval se percibe como secundaria. En ese marco, la petición de Dönitz parece larga. Y en un régimen donde el líder decide por intuición y rivalidades, lo largo suele perder. También influyó la tentación de los grandes programas visibles, acorazados, cruceros, incluso proyectos futuristas. No porque fueran inútiles en absoluto, sino porque competían por recursos con un arma que, en teoría, podía ser decisiva. La paradoja es cruel: el submarino era relativamente barato frente a un acorazado, pero necesitaba muchos. Y muchos exige una disciplina industrial que el Reich aplicó tarde. Aquí cabe una frase memorable: no faltó valentía en el Atlántico, faltó calendario. Dönitz pedía que el Reich llegara primero al umbral. Berlín llegó cuando el Atlántico ya estaba lleno de radares, escoltas, aviones y astilleros aliados. El cuartel general lo calificó de exageración, a veces de insistencia molesta.
Dönitz, en cambio, lo veía como lógica de sistemas: con 60 o 100 submarinos, tienes golpes espectaculares; con 300, tienes una campaña de estrangulamiento. Participación del público / ganchos. El error fue industrial: no podían, o político: no quisieron. Próxima sección: el clímax operativo, los meses de tiempo feliz y el momento en que la marea cambia. Consecuencias inmediatas: picos de hundimientos y la marea que gira. Desarrollo narrativo, documental. Hubo periodos en los que pareció que Dönitz tenía razón. Los hundimientos aumentaron, los convoys sufrían, y la presión psicológica era enorme. Las tripulaciones alemanas hablaban de tiempos felices en ciertas fases, especialmente cuando las defensas aliadas estaban desajustadas o cuando nuevas zonas de caza quedaban menos protegidas. En esos meses, el argumento de los 300 se vuelve casi evidente: miren lo que hacemos con esto, imaginen con el triple. Pero el Atlántico no era un tablero estático. Los aliados respondieron con una mezcla letal de medidas: más escoltas mejor entrenadas, mejor táctica antisubmarina, radares capaces de detectar un periscopio o un submarino en superficie de noche, aviones de patrulla de largo alcance cerrando el air gap, y la introducción de portaaviones de escolta que convertían al convoy en una burbuja móvil con ojos en el cielo. La guerra se volvió un problema de detección y persistencia. El U-Boot, que de noche era cazador en superficie, empezó a ser cazado por radar. Lo que antes era ventaja, atacar en superficie para ser más rápido, se convirtió en peligro. Los submarinos debieron pasar más tiempo sumergidos, más lentos, con menos alcance táctico. Y cada vez que transmitían, el enemigo podía olerlos, con HF/DF. En ese punto, incluso aumentar la cantidad no garantizaba el resultado: la eficiencia por submarino caía y las pérdidas subían. 1943, en particular, suele marcar el gran giro: los U-Boot sufren pérdidas severas en ciertos meses, la campaña se vuelve insostenible a ese ritmo. Dönitz adapta tácticas, introduce contramedidas, cambia zonas. Pero ya no es 1940. El verdadero costo de esta decisión fue terrible: para Alemania, una generación de submarinistas con bajas altísimas; para los aliados, miles de marineros mercantes, un frente que mata sin cámaras, sin gloria, con hipotermia y oscuridad. Es importante decirlo: la batalla del Atlántico no es solo estrategia, es un cementerio líquido. Así, la consecuencia inmediata de no alcanzar 300 a tiempo es doble. Primero, Alemania no logra el estrangulamiento antes de que el enemigo se adapte. Segundo, cuando la producción aumenta y se aproxima a lo que Dönitz deseaba en términos relativos, el entorno táctico ya es hostil: más sensores, más aire, más industria. Participación del público / ganchos. ¿Crees que el punto de no retorno fue tecnológico, radar / portaaviones, o numérico, escoltas? Próxima sección: cuantificar el costo, pérdidas, retrasos, decisiones políticas, y por qué el Atlántico condicionó todos los frentes. Costos y repercusiones, vidas, tonelaje y política de coalición. Desarrollo narrativo, documental. En una guerra industrial, tonelaje suena frío, pero es la traducción directa de comida, munición y capacidad de combate. Cuando un mercante se hunde, no solo mueren marineros, se pierde lo que transporta, se retrasa una operación, se desbalancea una cadena. La campaña submarina buscaba precisamente eso: que cada hundimiento tuviera una onda expansiva. Para Gran Bretaña, el costo fue existencial al inicio: racionamiento, tensión social, dependencia de escoltas y de ayuda externa. Para Estados Unidos, tras entrar en guerra, el Atlántico se volvió una autopista que debía mantenerse abierta para mover tropas y material. Para la URSS, los convoys árticos también eran un hilo delicado. Y para los aliados en conjunto, la presión del Atlántico condicionaba el cuándo y el cómo de abrir frentes: no se puede desembarcar en el continente si no puedes proteger el mar que te alimenta. Para Alemania, el costo fue más perverso: la campaña consumía recursos crecientes: submarinos, tripulaciones, combustible, torpedos, y al mismo tiempo ofrecía retornos decrecientes conforme el enemigo mejoraba. Las bajas de submarinistas alemanes fueron proporcionalmente altísimas, un hecho bien documentado, aunque las cifras exactas varían por fuente y periodo. Eso erosiona experiencia, obliga a acelerar entrenamiento, y acelera el ciclo de pérdidas. Políticamente, el Atlántico también fue un laboratorio de cooperación aliada. Se estandarizaron procedimientos, se compartió inteligencia, se coordinó escolta entre marinas. La amenaza submarina, paradójicamente, empujó a los aliados a ser más integrados.
Alemania, en cambio, mantuvo una toma de decisiones fragmentada, la Marina no dominaba la estrategia global, y el régimen no siempre priorizaba el frente naval aun cuando era estratégicamente crítico. Una interpretación es que la cifra de 300 revela un dilema estructural: Alemania podía ser peligrosa en muchos frentes, pero no podía dominar todos a la vez. Y eligió apostar por la decisión terrestre rápida. Cuando esa decisión no llegó, el plan B naval ya estaba atrasado. Participación del público /ganchos. Si fueras Churchill en 1941, ¿qué te asusta más, la Luftwaffe o los U-Boot? Próxima sección, alternativas reales. ¿Qué podría haber hecho Alemania de forma plausible para acercarse a los 300 antes? Alternativas plausibles, ¿qué se pudo hacer y qué no? Desarrollo narrativo, documental. Es tentador decir, si Hitler hubiera escuchado a Dönitz, Alemania ganaba. Eso es demasiado simple. La pregunta seria es, ¿qué alternativas eran plausibles dentro de limitaciones reales? Alternativa 1, priorización temprana extrema del U-Boot 1939-1940. Alemania podría haber recortado programas de superficie y concentrado acero, mano de obra y astilleros en submarinos. Esto probablemente habría aumentado números antes. Pero tiene un límite: la producción no es solo voluntad, es capacidad instalada y cadena de suministro. Además, la doctrina submarina necesitaba tripulaciones entrenadas, y eso no se improvisa. Alternativa 2, evitar o posponer ciertas campañas terrestres para sostener una guerra de bloqueo. En teoría, un Reich que no se lanza al este tan pronto podría dedicar más recursos a la guerra naval y aérea contra Gran Bretaña. Pero eso choca con la ideología y con la propia lógica de Hitler. Y además, Gran Bretaña podría ganar tiempo, reforzarse, y atraer a Estados Unidos igualmente. No es una garantía. Alternativa 3, innovación más temprana en submarinos y contramedidas. Alemania sí intentó mejoras, snorkel, mejores torpedos, tácticas, incluso diseños avanzados al final de la guerra. Pero muchas innovaciones llegan tarde o son limitadas por producción y entrenamiento. Una interpretación es que una aceleración tecnológica sin masa crítica tampoco bastaba. Alternativa 4, foco en interdicción aérea del Atlántico y apoyo coordinado. Un enfoque combinado U-Boot y aviación marítima de largo alcance podría haber presionado más. Pero la Luftwaffe tenía otras prioridades y doctrinas, y Alemania carecía de una aviación naval integrada como política sostenida. En conjunto, sí, había caminos para acercarse a la cifra y explotar la ventana 1940-1941. Pero cada camino requiere sacrificar algo que el régimen no quiso sacrificar: prestigio, campañas terrestres, o autonomía de otras ramas. En otras palabras, el obstáculo no fue solo técnico. Fue político-estratégico. Participación del público /ganchos. ¿Qué sacrificio habría sido aceptable para ti? Menos tanques en 1941, cero acorazados. Próxima sección, mitos y controversias, ultra, el número 300 como símbolo, y cuánto hay de retrospectiva. Mitos y controversias, el número 300, ultra y la guerra que se reescribe. Desarrollo narrativo, documental. El número 300 suele citarse como si fuera una llave maestra. Pero conviene tratarlo con cuidado. Dönitz lo usó como umbral de efectividad operacional para patrullas continuas en rutas críticas. No era una profecía garantizada de victoria. Era un argumento de planificación: con esto, puedo intentar estrangular, con menos, no. Otra controversia, el papel de Ultra. Durante décadas, algunas narrativas exageraron su omnipotencia, otras la minimizan. La realidad, según la historiografía dominante, es que Ultra fue un multiplicador poderoso, pero variable, dependía de accesos, cambios de claves, disciplina operativa. Además, la victoria antisubmarina aliada combinó inteligencia con industria, tácticas, tecnología y aire. Incluso con Ultra, si no tienes escoltas y aviones, no conviertes información en resultados. También está el mito inverso: Alemania perdió solo por no construir suficientes U-Boot. Eso ignora la entrada de Estados Unidos con una capacidad industrial gigantesca, la adaptación aliada y la propia vulnerabilidad del submarino en un océano cada vez más vigilado. Los historiadores no están de acuerdo en el contrafactual exacto. Algunos creen que una fuerza submarina mayor en 1940-41 habría puesto a Gran Bretaña en una crisis severísima, otros sostienen que el sistema de convoys y la expansión industrial habrían resistido. Un documento que aún se está discutiendo, en espíritu, es el conjunto de memorias de protagonistas. Dönitz, tras la guerra, tenía incentivos para presentar su estrategia como la correcta frustrada por otros. Raeder,
para justificar la flota de superficie. Y los aliados, para explicar el casi como prueba de peligro vencido. Las memorias son valiosas, pero interesadas. La lectura crítica exige cruzarlas con datos de producción, despliegues, pérdidas y tiempos de respuesta tecnológica. Y aquí aparece una frase que resume el dilema: la historia premia al que llega primero al umbral. Alemania tuvo destellos, pero llegó tarde a su propio número. Participación del público / ganchos. ¿Qué te convence más, el argumento industrial Estados Unidos imparable o el argumento temporal ventana perdida 1940-41? Última sección, cierre, volver al rompecabezas central y responder con claridad por qué 300 no llegó a tiempo. Conclusión, porque la cifra correcta llegó en el momento equivocado. Desarrollo narrativo, documental. Volvamos a la pregunta inicial: ¿por qué Dönitz pidió 300 U-Boot y por qué Alemania nunca alcanzó esa cifra cuando importaba? La respuesta no es una sola. Es un encadenamiento. Primero, 300 era un cálculo de continuidad operativa, suficientes submarinos para mantener presión constante en las rutas vitales, compensando mantenimiento, tránsito y desgaste. No era propaganda, era planificación. Segundo, el Reich no priorizó esa estrategia lo bastante temprano. Entre prestigio de flota de superficie, urgencias terrestres, rivalidades institucionales y la apuesta enorme por Barbarroja, la guerra naval de estrangulamiento quedó, demasiadas veces, como importante pero no principal. Tercero, la industria naval y el entrenamiento tienen inercias. Aunque se acelere producción, no se recupera el tiempo perdido. La cifra puede alcanzarse en papel más tarde, pero la ventana estratégica se cierra, los aliados mejoran escoltas, aire, radar, HF/DF, tácticas y coordinación, y con Estados Unidos en guerra, el reemplazo de tonelaje se dispara. Cuarto, el propio método de Dönitz, el Wolfpack coordinado por radio, contenía un riesgo, dependía de comunicaciones que el enemigo podía explotar. Y en una guerra tecnológica, cada ventaja revela una huella. Así que el misterio se resuelve con una idea incómoda: Dönitz entendió la naturaleza sistémica del Atlántico, pero el Reich no podía, o no quería, reorganizarse a tiempo para jugar esa partida larga. El resultado fue una campaña devastadora, heroica y trágica para quienes la combatieron, pero estratégicamente insuficiente para quebrar la cadena logística aliada. Cerramos con una última imagen: en un océano oscuro, un submarino puede hundir un barco. Con 300, puede aspirar a hundir un sistema. Alemania logró lo primero muchas veces. Lo segundo, lo rozó, pero nunca lo sostuvo. Y en la Segunda Guerra Mundial, rozar casi siempre significa perder.